Bien, vamos a continuar ahora con el módulo 2 de la unidad 1 de esta asignatura, para lo cual voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes. Aquí estamos. Vamos a hacer pantalla completa, sacamos el video y continuamos. Bien, en esta oportunidad, en el módulo 2, comenzamos con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no es una ley, está por encima de todas las leyes nacionales y provinciales, inclusive por las constituciones provinciales. Cada provincia también tiene conformada una constitución. Vamos a ver las características de cada una. La Constitución Nacional rige para todo el país y las constituciones nacionales rigen para cada provincia. Hagamos ahora una breve aclaración, y es que la Constitución Nacional se construye con la participación de todas las provincias, con representantes de todas las provincias. Entonces se conforma una norma que llamamos magna, que rige para cada una de las provincias, porque cada una de las provincias ha aceptado esas reglas. Y define las características que la nación establece como reglas generales. No todas las reglas que constituyen la forma de vida del país están expresadas en la Constitución Nacional. Hay algunas normas en las cuales las provincias ceden a la nación para que la nación defina como reglas generales. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Mientras que aquellas cuestiones que la nación no se reserva para sí, cada provincia tiene la posibilidad de establecer las normas desde el principio, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada constitución provincial es una pequeña constitución, pero solamente para el ámbito de la provincia. Por debajo de la Constitución, ya vamos a ver, hay leyes nacionales, por debajo de la Constitución, las constituciones provinciales, hay leyes provinciales. Ninguna otra norma está por encima, a nivel o al nivel de la Constitución Nacional, con una excepción, que son los compromisos internacionales. El Estado Nacional puede firmar compromisos internacionales, y estos compromisos internacionales tienen la jerarquía o el nivel de la Constitución. Si no fuese así, el Estado Nacional puede firmar un convenio con las Naciones Unidas y después decir, pero la Constitución no me permite, o la provincia de Buenos Aires podría decir, no, yo no acepto este compromiso internacional porque no está en la Constitución Nacional y porque en la provincia de Buenos Aires no lo aceptamos. Entonces, todos aquellos compromisos internacionales que tengan esta jerarquía están al mismo nivel que la Constitución Nacional. O sea, si el Estado Nacional acepta determinadas pautas en base a compromisos internacionales, todo el país debe cumplir con ese compromiso como si estuviera escrito en la Constitución. Bien, vamos a hablar un poquito de la Constitución en sí. La Constitución Nacional establece, por ejemplo, entre otras normas, las relaciones con el trabajo y con el trabajador. Establece para el trabajador que debe tener condiciones dignas de trabajo, debe tener retribución justa, descanso y vacaciones pagadas, salario vital y móvil, derechos de agremiación, derecho de huelga, etc. Yo creo que en el módulo anterior había expresado que la Constitución, en muchos casos, establece condiciones, obligaciones y prohibiciones
pero que no estaban del todo definidas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Decíamos recién que para los trabajadores tienen el derecho a vacaciones pagadas. Pero es todo lo que dice la Constitución. Después, ¿cuántos días de vacaciones? ¿Cómo van a ser pagadas? Si en la misma forma del trabajo, en más o en menos. Eso se establece posteriormente, en algunos casos en leyes nacionales, y a su vez hay leyes nacionales que tampoco terminan de definirlo y ceden, por ejemplo, a los convenios laborales de trabajo para que definan estas cuestiones. Aquí vemos nosotros cómo la Constitución Nacional establece una norma general, las leyes nacionales definen más específicamente y posteriormente, a través de decretos o a través de cesiones a otras instituciones, se hace de aplicación práctica. Lo contrario sería que cuando decimos que nada se debe oponer a la Constitución, decimos, bueno, pero la Constitución no ha definido. Lo que la provincia, una provincia cualquiera, la de Salta, la de Jujuy o la de Buenos Aires, no puede hacer, es decir, que en la provincia las vacaciones no van a ser pagas, porque estaría en contra de lo que fija la Constitución Nacional. Entonces, dentro de los artículos de la Constitución, también encontramos el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, el derecho a votar y a ser votado, transitar y salir del territorio argentino, y en este caso, en particular, en una situación como la que estamos viendo de pandemia, la Constitución establece que uno puede transitar y salir del territorio nacional, pero también establece otras cuestiones de preservación de la vida, de cuidado de la salud, que hacen necesario que se condicione ese transitar y ese salir del territorio en virtud de algo superior como es el hecho de una pandemia. Bien, este es un ejemplo muy particular, pero que se suele dar, que la Constitución sigue vigente y hay que reglamentar alguna de las condiciones de la Constitución por un hecho de necesidad y urgencia, como son estos casos. La Constitución también define las garantías, lo que se llaman garantías constitucionales, algunas de las cuales las cito simplemente a modo de ejemplo. Nadie puede ser arrestado sin orden escrita de la autoridad correspondiente. Debe respetarse siempre el derecho en juicio, a defensa en juicio. El domicilio y la correspondencia son inviolables y nadie puede revisarlos sin orden de un juez. Veamos ahora tres garantías constitucionales que son quizá las más conocidas. El habeas corpus, todos hemos escuchado el habeas corpus. Bueno, aquí tenemos una pequeña tablita donde decimos aquellas cosas que atentan contra la libertad del individuo, el recurso constitucional que se tiene es el habeas corpus. Para con los datos personales, si alguien atenta con nuestra privacidad, tenemos abriendo una carta, revisando documentación personal. Existe el recurso constitucional de habeas data. Si un funcionario público, una institución o una persona viola o la libertad o los datos personales, el individuo tiene el recurso constitucional que solicita a un juez para que se evite este atentado. Para con los derechos fundamentales existe el recurso de amparo. Cuando nosotros tenemos un derecho fundamental que está como el derecho al trabajar, si alguien nos dice, no, usted no puede trabajar, aquí en este municipio no aceptamos licenciados en higiene y seguridad del trabajo para ser jefe de los servicios.
En este municipio no los aceptamos. Uno tiene la posibilidad del recurso constitucional de presentar ante un juez un recurso de amparo porque están atentando contra el derecho fundamental constitucional de permitirnos trabajar. Bien, esto es el marco de la Constitución Nacional. Por debajo de la Constitución Nacional están las leyes nacionales. Acá voy a hacer una aclaración que quizá aparezca nuevamente, pero me parece que es el momento justo. Hablamos de Constitución Nacional y Constituciones provinciales. Parecería que hay una contradicción o que hay una duplicidad de normas, y no es así. La Constitución Nacional se establece con la participación de todas las provincias. Todas las provincias aceptan lo que dice, aceptan, aprueban, proponen y votan en definitiva la Constitución Nacional. Las distintas provincias, o la suma de provincias, determinadas cuestiones se las reservan para sí. Hay un ejemplo típico y que hace a lo nuestro, que es el control del ejercicio de las profesiones. Las profesiones libres y reconocidas, por supuesto. Entonces, la Constitución Nacional no dice, o no regula, o no transfiere a la nación ese control. Lo delega en las provincias. Entonces, cada provincia es la encargada de establecer las reglas para el control del ejercicio profesional. Por eso ya vamos a ver un poquito más adelante que las matrículas de una provincia son válidas para esa provincia. En otras provincias, que las constituciones establecen las características del ejercicio profesional en esa otra provincia, no permite o no son válidas las matrículas de otro lugar. Aquí está más o menos expresado que la ley nacional es para todo el país, la Constitución es para todo el país, y se define a través de las leyes nacionales, y las constituciones provinciales son para cada provincia, y a su vez se establecen las características de esa constitución provincial con las leyes provinciales. Bien, tenemos por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos de leyes nacionales, la Ley de Educación Nacional, la Ley Nacional de Empleo, la Ley Nacional de Tránsito, etc. Entonces, ya simplemente ustedes están viendo la Ley de Educación Nacional. Ninguna provincia tiene la capacidad de establecer las características de un título universitario y otorgar incumbencia. Eso lo hace la nación. La Ley de Educación Nacional es para todo el ámbito nacional, para todo el país, y todas las provincias acatan esto. Entonces, las provincias tienen bajo su manejo la posibilidad de carreras secundarias o terciarias, pero no universitarias. Las leyes para las carreras universitarias las establece la nación. Lo mismo ocurre con la Ley Nacional de Tránsito. Todo el país tiene como norma circular por la derecha, porque es una ley nacional. Ninguna provincia puede legislar en contra de ninguna de las leyes nacionales. Vamos a ver ahora un poquito y someramente, yo les reitero que el material completo para esta unidad y algunos links para ampliar estos conocimientos los van a encontrar en la página de la universidad, y allí van a poder, con algunos trabajos que son de lectura obligatorio y otros simplemente de información general, van a poder acceder a ampliar todo esto que yo les estoy diciendo ahora. Bien, dentro de la legislación provincial vemos acá que había una sola
Constitución Nacional. Y aquí hay ejemplos de constituciones de cada una de las provincias. Reitero, cada una de las provincias legisla en forma de constitución de aquellas cuestiones generales, pero que no han sido reservadas por la nación para cada una de sus provincias. Entonces, lo mismo que ocurre, o parecido, con las constituciones, con la Constitución Nacional, la provincia tiene la Constitución provincial que aceptaron todos los municipios que la constituyen, y posteriormente cada municipio se reserva algunas cuestiones a definir. Por ejemplo, la Constitución provincial define cómo va a ser la habilitación de los comercios de venta al público. Pero después es la municipalidad la que establece las características de la libreta sanitaria o la documentación que va a pedir para habilitar un comercio. Entonces, esta especie de cascada de mayor a menor, de leyes o normas de mayor rango a menor rango, y las de menor rango que pueden ser un poco más amplias y pueden ser un poco más específicas que la de mayor rango, pero no estar en contra o no disponer cuestiones que sean de menos exigencia que la de mayor rango. Aquí finaliza el módulo 2. Vamos a ver ahora en el módulo 3 las leyes provinciales, los decretos reglamentarios y el resto de los conocimientos necesarios para terminar con esta unidad número 1.